¿Cómo ganar dinero con la inflación? La palabra inflación es una de las más desagradables en el mundo financiero, y no es para menos. La inflación tiene un oscuro poder que le da la capacidad de quemar el dinero, tu dinero, nuestro dinero, el de todos. Hasta los inversores más reconocidos y veteranos, con décadas trabajando en el mundo de las finanzas, le temen y la respetan. Cuando Warren Buffett se refiere a la inflación, la llama impuesto inflacionario, uno que suele ser más devastador que cualquier otra cosa provocada por el hombre, financieramente hablando. Diciéndolo de forma concreta, la inflación es negativa y significa que el dinero que ganas o tienes ahorrado pierde valor mientras ella cobra fuerza. La inflación mal manejada tiene el poder de destruir economías, y si tienen dudas, tomen un tiempo para estudiar el lamentable caso de Venezuela o Zimbabue. Lo cierto es que parece irremediable el hecho de que una inflación importante está por impactar a casi todas las economías del planeta. Hay muchas maneras en las que no solo podemos evitar perder el poder adquisitivo de nuestro dinero, sino que también es posible generar ganancias en medio de una inflación. Así que quédate con nosotros y conoce algunas formas de ganar dinero en tiempos en los que la mayoría lo pierde. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Como acabamos de decir, se aproxima una inflación inminente. Los inversores expertos y los gobiernos lo saben. La diferencia entre estos es que los inversores con experiencia tienen estrategias para afrontar la situación y ganarle a la inflación en la mayoría de los casos. Lamentablemente para nosotros, los gobiernos no parecen tener una forma concreta de hacer lo mismo. Y casi todos, forzados por la dura situación económica que afrontan sus naciones, simplemente le echan más leña al fuego esperando no salir completamente quemados en el proceso. ¿Por qué la inflación significa un gran problema en la actualidad? Es muy evidente el caso particular de la gasolina, que ha tenido una de las caídas de precio más notorias en los mercados mundiales. Hay signos claros de deflación en ciertos sectores de la economía y el consumo de productos no básicos ha disminuido mucho, lo que en parte ha provocado que las empresas reduzcan personal o, en el peor de los casos, cesen sus operaciones. Muchas personas han perdido sus empleos y dependen casi por completo de los paquetes de ayuda gubernamentales. Y la estabilidad de la economía estadounidense, la más importante del mundo, no podría mantenerse sin las grotescas inyecciones de dinero nuevo que continuamente introduce la Reserva Federal. Por otro lado, los precios de las propiedades inmobiliarias solo siguen aumentando, al igual que el valor de muchas compañías tecnológicas que están teniendo sus mejores meses. Y en la mayoría de los casos estos valores desmedidos no tienen soporte, pero los inversores solo siguen comprando y comprando. Y los bancos colaboran brindando cada vez mejores tasas hipotecarias para que las personas pidan más dinero prestado. Hay un desorden financiero general que apenas se sostiene, y que también nos recuerda una crisis financiera no muy lejana que dejó serias pérdidas en todo el planeta. Entonces, una poderosa inflación en Estados Unidos, que es una posibilidad definitiva, viene a elevar el nivel del caos. Aunque no se sabe cuándo golpeará con toda su fuerza, con el pasar del tiempo se empezará a sentir cada vez más. Orígenes de la futura inflación. Hay muchos factores que influyen en el aumento de la inflación de una economía. Hablaremos de los dos que consideramos más importantes. El primero es el más obvio y es de conocimiento básico para cualquiera que haya visto clases de finanzas. Inyección excesiva de dinero inorgánico a una economía, o como se le conoce técnicamente, flexibilización cuantitativa. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal es el ente encargado de crear el dinero a cambio de la emisión de deuda del Tesoro y otros. A partir de los inicios de la crisis sanitaria y sus terribles efectos en la industria y producción estadounidense, la Fed ha creado más dinero inorgánico que nunca. Esto lo ha hecho con la intención de inyectarle trillones o millones de dólares a la economía, darle apoyo a los ciudadanos estadounidenses y para que sus pequeñas empresas puedan sobrevivir durante la crisis. Para cubrir los gastos de los gobiernos estatales que perdieron parte de sus ingresos tributarios por los alivios fiscales, los enormes gastos de salud pública y financiar maniobras que estimulen a la economía y eviten que ésta entre en una recesión devastadora. A simple vista es como una solución mágica a todos los problemas. Si faltan cientos o miles de millones para cubrir un déficit, que lo imprima la Fed. Después se cuadrarán las cuentas y no habrá consecuencias. Pero lamentablemente no es así, y lo peor es que nadie ajeno al gobierno o a la Fed pueden hacer algo.
Todos sabemos lo que pasa cuando hay mucho dinero en circulación. Las personas tienen más capacidad de compra y aumenta la demanda, lo que proporcionalmente provocará que aumenten los precios. Y bienvenida a la inflación. El segundo factor y mucho menos obvio que ha impulsado a la inflación durante décadas es la población trabajadora. Comparando la actualidad con épocas anteriores, nos encontramos con diferencias sorprendentes a nivel global. En Estados Unidos, en los años 70, el porcentaje de personas jóvenes trabajadoras era más del doble que el de las personas retiradas. En el año 2019, la diferencia había disminuido tanto que el porcentaje de personas retiradas casi alcanzaba al de la población trabajadora. En China, el cambio es mucho peor para las mismas épocas. En los años 70, el porcentaje de población joven trabajadora era 8 veces más grande que el de la población en retiro. Para el 2019, la diferencia entre ambas es mucho menos del doble. El porcentaje de la población joven trabajadora cayó a casi la mitad y el de retirados aumentó unas 3 veces. ¿Y qué se traduce? Inflación. Porque si hay menos personas disponibles para trabajar, hay problemas para que las compañías produzcan, un desbalance en la oferta y los costos aumentan, siendo los compradores finales quienes tendrán que pagar el sobreprecio. Pero vamos al tema que nos interesa: ¿cómo ganar dinero con la inflación? Invertir para ganarle a la inflación. Antes de pensar en invertir con estos consejos o estrategias, debemos entender que no existen garantías de éxito cuando juntamos las palabras inversión e inflación. En el mejor de los casos y hablando honestamente, aunque algunas inversiones pueden ser seguras ante la inflación, jamás podrían garantizar rendimientos. No dejes que nadie te engañe. Y es una realidad más peligrosa cuando estamos en un entorno financiero que evoluciona y cambia muy rápido, gracias a la inestabilidad que propicia la crisis sanitaria. De lo primero que debemos estar conscientes es de la situación actual. Hasta ahora no hay ningún efecto que muestre indicios de que viene una fuerte inflación. Y si el empleo y el consumo caen más, es probable que se mantenga una tendencia deflacionaria. Sin embargo, si ocurriese una rápida recuperación de la actividad económica semejante a la que había antes de la crisis sanitaria, y sumándole los trillones de dólares en estímulos que la Reserva Federal continuamente pone a disposición de la economía, podría crearse un tsunami inflacionario que llegue para desatar un caos milenario. Entonces es ahí cuando actuaremos con estrategias ganadoras, buscando aprovechar esas clases de activos que pueden tener los mejores rendimientos durante una época de inflación creciente. Inversiones de efectivo en fondos del mercado monetario o en TIPS. Fondos del mercado monetario. Si sospechamos que la inflación será considerable en el futuro cercano, una de las mejores opciones que tenemos para las inversiones en efectivo son los fondos del mercado monetario. Es cierto y no se puede negar que actualmente los fondos del mercado pagan tanto como casi nada, pero durante los periodos de inflación creciente son el tipo de inversión de efectivo que muchos prefieren. Una de las principales razones se debe a que cuando las tasas de interés fluctúan, también lo hacen las tasas que pagan los fondos del mercado monetario. Es decir, van ajustándose automáticamente al alza promedio que sufren las tasas de interés. Con este tipo de inversión se protege el dinero, se gana aunque sea un poco y no es necesario buscar otras inversiones de enormes rendimientos en las que arriesgamos el valor de nuestro efectivo. Cuando la inflación llega generando caos, quienes tienen su dinero en fondos del mercado monetario pueden estar tranquilos porque su inversión devengará intereses que se ajustan por encima del impuesto inflacionario. Bonos TIPS. Los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación, TIPS, emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, son otra alternativa para resguardar nuestro efectivo, porque como su nombre indica, están protegidos contra la inflación, están indexados a ella. Son el equivalente a los UDI bonos que ofrece la Hacienda o el gobierno federal en México. Y hay muchas maneras de adquirirlos. Una de las más fáciles y sin la necesidad de una inversión grande es haciéndolo en línea por medio de la página del Tesoro, treasurydirect.gov. Otras maneras son con un corredor de bolsa, fondos cotizados y fondos indexados. Algunos conceptos básicos que necesitamos saber sobre los TIPS del Tesoro son: 1. Se compran en múltiplos de $100. 2. Están disponibles para plazos de 5, 10 o 30 años. 3. Los TIPS hacen ajustes anuales al capital, hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del índice de precios al consumidor. 4. Los intereses son pagados con regularidad. 5. No producen grandes ganancias como la mayoría de otros activos que veremos más adelante, pero brindan estabilidad gracias a su ajuste inflacionario. Inflación y bienes raíces, buena pareja. Generalmente y a largo plazo, los bienes raíces suelen presentarse como una excelente oportunidad de inversión ante una creciente inflación. En realidad, el activo con más potencial y que a menudo experimenta la mayor apreciación de valor durante periodos de gran inflación
son los bienes raíces. Está comprobado, en la medida que aumentan los precios de los alquileres, aumenta el interés de las personas en poseer viviendas propias, invirtiendo sus ahorros y solicitando créditos hipotecarios. Dichos créditos al mismo tiempo les otorgan beneficios fiscales que ayudan a compensar las pérdidas por inflación mientras el valor de la inversión aumenta junto al precio de la propiedad. Hay ganancias de valor por todas partes. Son muchas las formas de invertir en bienes raíces. Es posible hacerlo directamente comprando propiedades individuales, residenciales o comerciales. También, si no contamos con tal capacidad económica para comprar propiedades enteras por nuestra cuenta, podemos invertir en bienes raíces por medio de fideicomisos de inversión inmobiliaria. En Estados Unidos hay opciones como el fideicomiso Equity Residential, EQR. Este tiene más de 300 complejos de apartamentos en los cuales invertir, aunque sobre todo en mercados de alto costo como San Francisco, Nueva York, Boston, Washington DC, Seattle y otros. Una plataforma recomendada para este tipo de inversión es Straightwise. Con ella casi cualquier persona tiene la posibilidad de invertir en negocios inmobiliarios privados y la inversión mínima es de tan solo $1,000. Sin dudas, los bienes raíces son una gran oportunidad para considerar si queremos sacarle beneficio a la inflación que se nos viene encima. Húyele a las inversiones a largo plazo con renta fija. Es cuestión de sentido común. Las inversiones a largo plazo que tienen intereses fijos son por mucho las peores inversiones posibles en periodos inflacionarios. Se incluyen las cuentas de ahorro, certificados de depósito y cualquier título de deuda que paga intereses de tasas fijas, siendo los más perjudiciales aquellos con vencimientos a largo plazo de 5 años o más. Un problema que enfrentan las inversiones a largo plazo de renta fija es que cuando las tasas de interés suben para hacerle frente a la inflación, el valor de la inversión de renta fija cae porque los inversores la abandonan para buscar mejores rendimientos en otras alternativas. Por ejemplo, un bono a 30 años de plazo que paga el 3% disminuirá su valor cuando las tasas de interés suban en los mismos bonos a 30 años que se emiten posteriormente. Suponiendo que nuevos bonos se emiten con pagos del 5%, la pérdida de valor de los anteriores podría ser de hasta un 40%. Cuando la inflación y las tasas de interés están cayendo, es que las inversiones a largo plazo de renta fija son excelentes opciones para ganar dinero. Ahora, si creemos que la inflación va a aumentar, lo mejor que podemos hacer es sacar el dinero de este tipo de inversiones hacia otras alternativas. Buscar la inversión de crecimiento de capital sobre los rendimientos. La mayoría de los inversores siempre tratan de mantener un equilibrio en sus carteras de acciones, dándole prioridad de inversión en aquellas que pagan dividendos altos, buscando más ganancias. Y es algo que puede funcionar cuando hay periodos de estabilidad en los precios. Sin embargo, cuando la inflación se dispara, es posible que afecte seriamente al valor de esas inversiones. Entendámoslo con un ejemplo hipotético. Tomemos a Apple. Tenemos $200,000 invertidos en sus acciones, que nos generan unos $30,000 anuales en retorno. Si Apple tiene una caída drástica en sus ventas porque sus dispositivos aumentaron mucho de precio debido a la inflación, el precio de sus acciones va a caer o al menos no crecerá, como tu inversión. Y si el valor de tu inversión no crece más rápido que la inflación, perderás parte del poder adquisitivo que tenías. Así que no importará mucho qué tan alto sea el rendimiento de la inversión si ésta no tiene el potencial para crecer en valor cuando hay una inflación galopante. Porque siguiendo el mismo ejemplo, esos $30,000 al año hay que restarle impuestos y el poder adquisitivo que perderá ante la inflación. Entonces, la mejor alternativa es invertir en acciones con potencial de crecimiento en tiempos inflacionarios, en esas que se beneficiarán de las subidas de precios. Y las podemos encontrar en los sectores de energía, cuidado y salud, alimentos, materiales de construcción y tecnología, los primeros sectores afectados por el IPC. Podemos invertir con seguridad en estos sectores por medio de fondos indexados, corredores profesionales o hacerlo por nuestra cuenta, a criterio personal. No pierdas de vista a las materias primas en periodos de inflación. Aunque no hay una correlación exacta entre las materias primas y los niveles de precios, tradicionalmente la inflación ha sido favorable en algunos de estos activos. Los primeros que podemos mencionar son los metales preciosos más destacados, el oro y la plata. Se puede invertir en ellos comprándolos físicamente y de forma directa, en lingotes o monedas, aunque también se puede hacer indirectamente a través de fondos cotizados que manejan oro real. También podemos comprar acciones de compañías mineras de oro, por medio de fondos compuestos por este tipo de acciones. Sin embargo, hay que tener claro que no adquiriríamos el metal precioso en sí, sino acciones, y los precios de las acciones pueden ser muy volátiles, no hay garantías de ganar y es posible perder. Las acciones y los fondos vinculados a la energía son una opción bastante segura,
porque el aumento de los precios de la energía siempre está estrechamente ligado a la actuación de la inflación. Para hacer inversiones en el sector de las materias primas con mayor facilidad, lo más recomendado es abrir una cuenta de corretaje. Entre las mejores tenemos eTrade, TD Ameritrade, Alinvest, Personal Capital, Betterment, Robinhood, Fidelity Investment. Transforma tu deuda de tasa ajustable en una deuda de tasa fija. Puede parecer que esto no es realmente un movimiento de inversión. Sin embargo, esto podría ser una estrategia muy rentable para enfrentarnos a una inflación galopante. Los periodos de deflación son muy buenos para quienes poseen créditos o préstamos que tienen tasas de intereses ajustables. El interés baja junto a la inflación. Pero la dinámica cambia cuando el periodo es inflacionario, ya que los intereses suben para compensar el aumento de la inflación. Y en los peores casos, si los gobiernos no son capaces de detener la aceleración de la inflación, las tasas de interés podrían subir hasta niveles insostenibles. Es por esto que si creemos que viene un periodo inflacionario, deberíamos hacer todo lo posible por transferir nuestra deuda con tasa ajustable a una con tasas fijas, incluyendo las deudas de la tarjeta de crédito, créditos vehiculares y créditos con garantías hipotecarias. Es una estrategia que podría parecer simple, pero tiene el potencial de ahorrarte mucho dinero en intereses y salvarte de grandes riesgos. La inflación es un problema para cualquier economía, para todos los gobiernos y todas las personas que manejan dinero. Generalmente es ocasionada por malas políticas económicas gubernamentales y otras veces también por situaciones fuera de control como la crisis sanitaria. Lo cierto es que siempre habrá riesgo de que nos alcance la inflación y pueda disminuir el poder adquisitivo de nuestros ingresos y ahorros. Pero si estamos atentos y seguimos consejos como los de este video para ganar dinero con la inflación, es posible que salgamos con una mayor riqueza que cuando inició. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo invertir y ganar dinero con la inflación. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.